Ahora sí que estamos con todos los elementos en funcionamiento. Nuestro tema inicial del curso es raíces de ecuaciones. Entonces habíamos visto un método de bisección. Perfecto. Y la vez anterior alcanzamos a ver el método de Newton. De Newton-Raphson. Raphson. Método de Newton-Raphson. Y ahora lo que tenemos que mirar es otro método. Ahí les voy a recordar lo que era Newton, porque también lo vamos a usar en esta parte que viene. Nuestro método de Newton iba así. Y esto es muy interesante porque, bueno, usa derivadas, ¿ya? Y va de esta manera. En una función, no muy parada tiene que ser para que tenga una derivada. Uno anda buscando el valor de esa raíz. ¿Recuerdan? Para y igual a f de x. Esa raíz es el punto donde la curva que representa esa función corta el eje x. Y decíamos, bueno, uno tiene que partir de algún punto que se da. Primer punto, este de aquí. Y eso lo busca mediante un programa graficador. Y uno se da cuenta, miren, la raíz está entre estos dos números, bueno, el que yo prefiera, de la izquierda a la derecha, parto con ese. Aquí en el dibujo partimos con uno de la derecha. Bastante retirado, pero eso es para efecto de dar la explicación. Entonces aquí se toma una recta tangente a la curva por ese punto. Y esa recta tangente entonces corta al eje OX, en un segundo punto que se llama X2. Con este X2 entonces buscamos su imagen y vamos a terminar este punto acá en la curva. Nuevamente trazamos allí una tangente y determinamos otro punto aquí, sería ya el X3. No seguimos con el dibujo porque se nos queda un enredo ahí de líneas que no van a entender nada. Esa es la idea del método de Newton-Raphson. Se va entonces, a partir de un punto, construyendo una serie de tangentes, y esas tangentes cortan al eje X en punto, y esos puntos se van acercando a la raíz, que no podemos determinar de forma algebraica, sino hay que hacerlo de esta manera aproximada. Ahora, ¿cómo se encuentran esos puntos? Si el xn más 1 se consigue del anterior, xn, y se le resta la función calculada en xn, partimos la derivada de la función calculada en xn. Con esa fórmula, entonces, nosotros encontrábamos los puntos. Eso es lo que vimos la vez pasada, que podíamos hacer en estos casos de aplicación de este método de Newton-Raphson. Ya. Entonces, esto es muy sencillo, porque si queremos sacar ahora lo mismo allí como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, cualquier función como esta. Si queremos encontrar una raíz de x cuarta menos 3x La huevada, man. más 5 igual 0. Entonces la función f de x es x cuarta menos 3x más 5. Esa es la función asociada a la ecuación. Entonces partimos de un punto cercano, aquí quizás uno, para tener una cierta referencia, ¿no? Se la arregla y lo construye de manera adecuada. ¿Qué significa de manera adecuada? Si yo tengo aquí esta ecuación y quiero que 2 sea una raíz, el número 2 sea una raíz, bueno, 2 a la cuarta sería 16, menos 6, ¿cierto?
eso da 12. Entonces aquí lo coloco en menos 12, el asunto funciona. Con la raíz x igual a 2. La coloco aquí para recordar. X igual a 12. Entonces, de esa forma, no tengo que ir al gráfico a buscar por qué punto uno tiene que comenzar a hacer esta iteración. Yo sé que la raíz es 2, entonces parto cerca de 2. Sea x igual a 3, por ejemplo. Faltamos de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí en la fórmula, el x igual a 3, bueno, este lo voy a llamar x1. El x1. Entonces, el que sigue es el x2. El x2 es igual al x1, porque el siguiente es igual al anterior, el siguiente es x2, el anterior es x1. La función calculada en x1, partida por la derivada, calculada en x1. Entonces ya tenemos aquí estos valores, porque x1 es 3. La imagen de 3, habría que colocarla aquí, 3 a la cuarta es 81, menos 3 por 3 es 9, menos 12, y la derivada hay que tenerla calculada, siempre hay que tener calculada la derivada, y esto es 4x cubo menos 3, esa es la derivada de ese polinomio. Si no se acuerdan de fórmula de derivada para otro tipo de funciones, toman la función y la meten ahí símbolo lab y obtienen la derivada, eso no es ningún problema. Entonces la fórmula de derivada es esta, para este ejemplo, y calculada en 3 sería, porque partimos ese número, 4 por 3 al cubo menos 3. 3 al cubo menos 3. Y sacamos ese valor. Y con ese valor entonces lo tomamos nuevamente y lo colocamos acá. A ver si esto es muy tedioso o no. Bueno, relativamente tedioso. Aquí tendríamos 81 menos 21. Tendríamos 60. Y acá, disculpe, alguien quiere admitirse. Admitir. Ahí. Aquí es 27 por 4. Sí. Menos 3. 7 por 4, 28, 2. 4 por 2, 8 y 2 son 10. Menos 3, 105. Ya, más o menos. Y este numerito es 105. 3 por 105, 315. Y se le resta 60. 5, 6, 5, 2, 55. Ya, más o menos así. Quizás lo podemos simplificar por 5. 51 aquí y 21 aquí. Ya. Supongamos que está bien esa cuenta, no sé qué, muy rápido, pero ese es el número probable que llegamos ahora. Pues, todos estos cálculos no lo hace uno, lo hace la computadora. Es para ejemplificar. Entonces, el x2, ya tenemos aquí la posibilidad de comenzar a hacer una tabla. Aquí están los x, n, y aquí el xn más 1, el que sigue, del xn. Entonces partimos con el 3, y el siguiente resultó ser 51 partido por 21. Entonces con el mismo proceso, lo repetimos acá, y sacamos el valor a partir de esta fórmula. Teniendo lo copiamos acá, y sacamos el siguiente con esa fórmula. O sea, todo esto va muy, muy rápido, ¿no? Y muy sencillo. Sencillo en el sentido de que cómo esto se haría en un Excel. Bueno, simplemente bastan 2 columnas, eso lo vamos a hacer mañana. Bastan 2 columnas, porque aquí uno coloca, existe A1, digamos, A1. Este sería entonces el B1. En el B1, acá, anote esta fórmula. Anote esa fórmula. Y después en el paso siguiente, lo copia acá. Entonces aquí le coloca
lo que es esa posición. Y entonces también le calcula la fórmula, se copia para este segundo valor que hemos obtenido en la iteración. Y después este se corre para acá, después todo se arrastra y anda bien. Eso es muy sencillo de hacer. Pues el ejercicio de Excel lo hago mañana porque precisamente ese computador me lo conseguí en la universidad para explicar el Excel a la manera como todos lo tienen en una Microsoft, pero claro, ahora tengo Excel en el computador, pero la resolución de la imagen no es buena como que yo tengo. Una cosa por otro. Ya. Ese es un caso entonces explicado. Mañana vamos a hacer el ejemplo en el computador de un ejercicio que tiene que ver con el método de Newton. Ahora, asociado al método de Newton, aquí todo método comparado con otro tiene ventaja y desventaja, ¿no? Este es sencillo en cuanto a la formulación para una iteración en un computador, muy sencillo. Pero claro, tiene la ventaja de que tiene las derivadas, o sea, la función no tiene que ser muy extraña. Y las funciones buenas, recuerden que derivada para una función quieren saber en forma simple el significado de una derivada, así en términos visuales. Una función es derivable cuando es suave, se dice, ¿no? O sea, aquellas funciones que tienen unas puntas por aquí, esas no son derivables. Porque en estas puntas, si ustedes trazan la tangente, bueno, la tangente no se queda fija en ningún punto. Es como un balancín ahí, ¿no? Ahí no hay tangente. Entonces, de ahí viene esta idea de que para tener una curva, tiene que ser suave. Otro problema que tiene la tangente es que se asocia con la tangente, y así es, digamos, se asocia con la tangente de la trigonometría. Entonces, si una curva es muy parada, entonces esta curva tampoco tiene tangente aquí. O sea, la tangente, una curva que tiene una recta tangente, y esa tangente es casi vertical, casi no tiene inclinación, bueno, casi no tiene derivada. Entonces tampoco aplica para funciones que son muy paradas. O se demora tanto en hacer la iteración que no es un buen método a usar. Eso es lo que se puede comentar respecto a ese método. Es el segundo método que estamos analizando. El tercer método se llama método de la secante. Método de la secante. Entonces, ¿cómo opera este método de la secante? La secante, todos entendemos que una curva, quizás como esa, una secante es una recta que corta la curva en dos puntos. Eso es una recta secante. A diferencia de la tangente, que es aquella que corta a la curva en un solo punto. Esa es la recta tangente. La secante corta a la función en dos puntos. Entonces, ¿cómo esto se va a ver en el caso del cálculo de una raíz? A ver, de una raíz. Habría que hacerlo así para que aquí parece que es más fácil que yo haga la tangente primero y después haga la curva aquí. Así queda un poco mejor. Entonces, en vez de ir acercándolos a la raíz, ¿cierto?, de esta ecuación representada por esa función, en el caso anterior lo hacíamos con tangente, ahora lo hacemos con secantes. Ese provee un punto cercano a la raíz. Y vamos avanzando con más secante a medida que avanzamos. Ahora, ¿cómo se obtienen esos puntos? Vamos a ver.
esos puntos se obtienen de la siguiente manera. Uno hace el cálculo de este valor, sacando la ecuación de la tangente y haciendo ver dónde corta el eje X. Después con este punto hace una segunda tangente aquí. Ya no la dibujo porque va a ser casi muy complicado hacerlo, pero se vería así más o menos, ¿no? Saca la otra tangente. Y con este punto y el anterior vuelve a sacar tangente, vuelve a sacar tangente. Es parecido al caso del método de Newton. La ventaja es que esto no tiene derivadas. Entonces, no tiene derivadas, hace una cosa algebraica muy simple de ir calculando y computando. Entonces, vayamos viendo eso. Cómo esto va a operar en sí mismo. De nuevo, voy a copiar aquí la... A ver, vamos a hacerlo así. Sería la tangente. Disculpe, la secante a la curva. Por acá tendríamos ya el punto donde la secante corta al eje X, y esa es la raíz. Entonces, digamos que este punto es xn y n. Y este punto es xn más 1, y sub n más 1. Aunque en realidad, si hice el dibujo hacia acá, quizás lo más propio es conservar también la dirección, ¿no? O sea, este es el anterior, este es el xn y n, y este que más está próximo aquí, n más 1 y sub n más 1. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la ecuación de la tangente? La ecuación de esa recta tangente es y menos, uno coloca aquí la coordenada de uno de los dos puntos, y x n más 1 igual la pendiente, que es y sub n menos y sub n más 1 partido por xn menos xn más 1 por x menos este es y va con y con n más 1. El x va con, entonces, con xn más 1. ¿No? Esa es la fórmula. No sé si se acuerdan demasiado bien de estas cosas, ¿no? Pero, bueno, hay que hacer uso de ellas. Si alguna vez la vieron, entonces puede que tengan un leve recuerdo de esto. Tengo un ejemplo desarrollado que lo puedo usar para ir mirando después. Ya. Pero ahora, si partimos con un punto, o sea, si partimos con el... ¿Por qué esta tangente va a pasar por esos dos puntos? Si partimos con el punto x sub n más 1 y le quito el xn, esta parte corresponde a una tangente, ¿no? Corresponde a una tangente. Y esa tangente se puede calcular mediante una pendiente. Y una pendiente es una derivada. F' en xn por, entonces, x, aquí tiene que ver xn, es más grande esto. La pizarrita está quedando un poco pequeña. Al coloquémoslo tal como lo puse aquí arriba, entonces allí voy a tener y quizá el orden lo puedo cambiar un poquito. Aquí colocar
I sub n más 1 menos I sub n. Estoy considerando que el punto aquí variable, xy, ahora es uno de estos dos puntos que yo me di acá. En este caso es xn y sub n. Y esto es igual entonces a esa expresión que lo voy a colocar como la derivada del x, el cual me conviene aquí, este menos el anterior, xn más 1, tengo que pensar en la fórmula que viene después, ¿no? Xn más 1 por xn más 1 menos xn. Y esta fórmula la combinamos con Newton-Raphson, con la fórmula que conocíamos de Newton-Raphson. Entonces, esa fórmula de Newton-Raphson, si la coloco de esta manera, ¿recuerdan? Era xn más 1 igual a xn menos f en xn partido por f' en xn. Esa es la fórmula de Newton-Raphson que teníamos recién, y la tengo que combinar con esta que tenemos ahora aquí. Y esa que tenemos allí, ¿cuál es? Esta fórmula es, entonces, vamos a tomar aquí, para que sea más simple, cuál me conviene. Se me apunte xn más 1, ya el xn. Aquí la coloco así, xn más 1 igual xn menos, ahí esto lo bajo, fxn lo coloco aquí al frente de la fracción, y luego 1 partido por la derivada es el recíproco de la fracción que se forma acá. Aquí queda 1 partido por f', entonces este f' lo paso para acá, dividiendo, me queda 1 partido por f', y este factor lo paso dividiendo ahora al segundo miembro. O sea, me quedan las x arriba y las y abajo. Entonces acá vamos a tener xn más 1 menos xn, y las y que están abajo, acá, este sería i n más 1 menos i sub n. Bueno, para comodidad de vuelta aquí la fracción, ¿no? Uno puede multiplicar por menos 1 arriba y abajo. Se cambia el orden de la resta para que se lea un poco mejor. N más 1 menos n, por su índice. Entonces todo esto lleva a la expresión que allí tenemos, y eso entonces es la manera como calcular el punto siguiente. Cuando uno tiene un punto dado para una ecuación, parte de un punto, saca la imagen, este punto que tiene las dos coordenadas, la x y la y, coloca los valores y saca el x a la menos 1. Y con ese, de nuevo, itera otra vez en la misma fórmula y saca x a n más 2, x a n más 3, y sigue hacia adelante, hasta parar, como he dicho otras veces, según la cantidad de cifras que uno quiera obtener, y es algo que vamos a precisar después con más calma, porque estamos viendo la mecánica de los métodos. Yo creo que lo mejor es hacer un ejemplo con alguna ecuación. Parece que alguien quiere entrar. Ahí. ¿A dónde lo llevaron? Ahí está, ingresado. Antes de que se oscurezca. Si tienen cualquier consulta, piensan que esto va muy rápido y no se entiende demasiado bien, Delante se quedó dormido conmigo, ya. me lo dice por favor. Me tratan. ¿Eh?
Los micrófonos, compañero. Estaba atento a la pregunta ya. Pero no era el caso ya. Bueno, está bien. Está bien. No hay que ser tonto grave tampoco. Ya. Si ahora nosotros hacemos un ejemplo. Voy a inventar también un ejemplo acá. Vamos a dejar la fórmula también para poder tener la mano para hacer los cálculos, ¿no? Ahora, cuando la gente trabaja mucho con estas cosas, se aprende la fórmula, pero aquí no es el caso. Xn más 1, entonces, xn menos f de xn, xn más 1 menos xn partido por el i sub n más 1 menos el i sub n. O si lo prefieren, también puede ser así, xn más 1 igual xn menos fxn por xn más 1 menos xn, y aquí f de xn más 1 menos f de xn, para que quede todo en el lenguaje de la función. Esta es una f de xn, ¿no? Mire. A ver, si tuviésemos que nosotros si tuviésemos que obtener una raíz de una ecuación como esta, x quinta más 6 x cuadrado, iba a ser el mismo truco recién, ¿no? Digamos que una raíz que sea sencilla va a ser la raíz x igual a 1. Entonces, para tener x igual a 1, x a la quinta es 1, más 6, ya irían 7. Entonces aquí le coloco menos 7. Ya voy a tener que una raíz 1, ¿no es cierto? 6 y una 7 menos 7 es 0. Y esa me la guardo para mí, digamos. X igual a 1 aquí. Que no se vea. Entonces, se toman dos puntos que sean cercanos. Arriba vamos a tomar uno 0,5 y 1,5. Siempre hay que partir con 2 puntos, porque la tangente se calcula para 2 puntos. Entonces, vamos a tener x1 igual 0,5 y el x2 igual 1,5. Yo sé si hago el gráfico, esto va a estar entonces ubicado más o menos así, ¿no? Ahí, si este es el punto 1, por ahí va a pasar la curva. No sé si es así o si subiendo o bajando, ¿no? Habría que encontrar el gráfico en un computador. Pero está entre 0,5 y 1,5. Ya partimos con esos dos números, entonces, si uno tiene que hacer una tablita, tiene aquí el x, n, el xn más 1, y ahí está entonces bueno, si este le llama xn más 1, entonces los dos anteriores tendrían que denominarse para que todo eso quede consistente, ¿no? El anterior a xn más 1 es xn y el anterior xn menos 1. Ahí queda más consistente. Y yo he partido acá, he partido con el 0,5 y con el 1,5.
Entonces, ¿cómo encuentro este valor? Ese valor sería x n más 1 igual el xn 1.5 menos la imagen de a ver, aquí algo es, no puede ser aquí, no sé si ustedes nos damos cuenta, ¿no? Aquí hay un pequeño errorcito porque yo con 2 puntos tengo que sacar un tercero. Se no puedo tener aquí, bueno, aquí están los 2 puntos, pero esto tiene que ser el siguiente. Eso tiene que ser el n más 2. Eso tiene que ser el n. Profe, en el apunte sale xn menos xn menos 1. Dividido por f de xn menos f de xn menos 1. Claro, es que aquí le puse distintos índices. A ver, si ustedes me lo dicen, yo lo explico ahí cómo viene en ese apunte. ¿Se lo dicto? Por favor. Ya, dice método de la secante. xn más 1 igual xn menos f de xn Claro. por fracción acá. Sí. xn menos xn menos 1 dividido por las f de los dos de arriba. La f de esos 2 puntos, claro. Eso ya, mejor que lo dejemos en esa notación. Y también hay otro que es O, pero cambia los signos. Ah, sí, pero yo creo que este es el más popular. El otro es un cambio algebraico, no tiene más importancia que eso. Claro, entonces por eso yo decía recién, este tiene que ser xn, este tiene que ser xn más 1. Claro. Porque, o sea, esta en realidad para mi notación, como dice la deducción, es el siguiente de n, aquí primero n menos 1, n y n más 1, tal como lo tengo acá. Claro. Entonces, si yo había comenzado con n más 1, tendría que ser n más 2. Pero bueno, quedémoslo con la fórmula que viene en el apunte. La deducción uno la hace a partir del gráfico, pero es lo que salió de todas maneras, salió de esa forma. Ya, estamos diciendo entonces. Este es el n-1, el n y el n más 1. Entonces aquí va el xn, 1,5, la imagen del 1,5, y en esta fracción el xn, 1,5, menos el 0,5, f del 1,5, f del 1,5, f de 1,5 menos el f del 0,5. Bueno, ¿cuál es la función f para este ejercicio? La función f, recuerden que uno toma esta ecuación, pasa todo al lado derecho para igualar a 0, aquí ya está todo pasado. Es simplemente x5 más 6x cuadrado menos 7. Esa es nuestra fórmula. Ya. Y es que calcula aquí la imagen del 1,5, que sería 1,5 a la quinta, más 6 veces 1,5 cuadrado menos 7. Ese numerito va acá. Acá va 1,5 menos 0,5, que es 1. Aquí la imagen de 1,5 ya la tenemos, pero después hay que calcular la imagen del 0,5. 0,5 a la quinta, más 6 veces 0,5 al cuadrado menos 7. Y eso nos da entonces este numerito de acá. Supongamos que lo hemos obtenido. No lo sabemos porque, bueno, y después esto mañana lo vamos a practicar y en el Excel sale todo gratis. Entonces, ahora, ¿qué pasamos? Este número acá y este número aquí. Porque esos son los nuevos 2 puntos anteriores para sacar el siguiente. Con los 2 primeros sacamos
el siguiente. O sea, este salió con el último y el antepenúltimo. Ahora, el antepenúltimo va a ser este y el último este. Se copian acá. Si esto es de 1, uno le coloca aquí igual de 1. Si este es de 1, igual de 1. Si este de 2, igual de 2. Y le aplica nuevamente la fórmula, que es copiar la fórmula que ya está escrita aquí. Entonces sacamos estos 3 numeritos, y después este para acá, hacemos lo mismo allí, y seguimos hacia abajo con el listado de estas iteraciones, donde esta lista de números entonces se va aproximando a ser la raíz real. O sea, si uno esto lo hace, va a tener que en algún momento darse cuenta que va tendiendo a ser 1, porque 1 es la raíz. Sabemos qué es la raíz. Entonces, quizás parta con 1,7, después 1,6, de ese tipo, ¿no? Con más decimales, 1,5, y de repente va a aparecerse 1,0007, después 1,000020, en fin. Ese es el método de la secante. Otro método que también allí viene considerado es una combinación. Si lo tiene usted ahí en el apunte, eso lo vamos a compartir. Vamos a compartir aquí el apunte para que miremos de qué se trata este otro. Apunte 1. Entiendo que este es. Entonces lo compartimos ahora. Compartir pantalla con el apunte 1 acá. Entonces, ahí tenemos nuestros métodos. ¿Ya? Ese dije que lo voy a explicar al final, el punto fijo. Y vimos Newton-Raphson. Perfecto. Vimos la secante, que es el que ahora tenemos. Ahí está la fórmula. ¿Ya? Y ahí he hecho un pequeño ejemplo, ¿no? Un ejemplo hecho con calculadora. Y calculé todos los numeritos para que tuviéramos la posibilidad de mirar. Y después hay uno que se llama método de la regla falsa. Profe, una consulta. ¿Sí? En el ejemplo que está ahí en ese apunte, ¿Sí? le da 2 puntos, el X0 y el X1. Ya. Tú te refieres a este de acá. A ese, sí. ¿Y Perfecto. cómo calcula el XN más 1? ¿Cómo le pone número? ¿Abajo? ¿Abajo en la tablita? Ya, perfecto. A ver si puedo tener eso. Ese, sí. ¿Cómo llega el 1.6? ¿Cómo salió el 1.631? Claro. Ya. Ese sale así. Mira. Ese ejemplo dice raíz cúbica de 4. Raíz cúbica menos 4. De 4. Sí, pero necesito Estamos viendo la punta, para no equivocarme, raíz cúbica de 4, ¿no? O sea, Estamos eso es lo que viendo estamos en el fondo obteniendo. raíz cúbica menos 4. Sale en la fórmula. Sale x cubo menos 4. X cubo menos 4, perdón. Sí. Sí, pues, mire. X cubo menos 4 igual 0. ¿Sí? Entonces, si tú lo pasas el 4 al lado derecho y despejas la x, te queda raíz cúbica de 4. Ah, ya. Es por eso que le llamé el ejercicio buscar la raíz cúbica de 4. Ya. Eso es. Tu f de x acá es x cubo menos 4. Sí. Entonces tienes que partir de 2 puntos. Ahora,
yo ahí partí de 1 y 1,5. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno saca la raíz, digamos, una calculadora, raíz cúbica de 4 es 1 y tanto. ¿Cierto? 1 y tanto. Lo puede leer ahí en la calculadora. Sí. Entonces, es por eso, sí. Yo sé que 1 y un poquito más para acá. Entonces tomo dos valores. Tomo dos valores y con el criterio de siempre, ¿no? Tomando un punto a la izquierda y otro a la derecha y haciendo la comprobación de todas maneras, porque por allí va a estar la solución. Es 1 y tanto. Entre 1 y 1,5. Haciendo ver siempre que la imagen del 1 comparada con la imagen del 1,5 y multiplicadas entre sí, tiene que dar negativo, ¿no? Para que una esté arriba y otra esté abajo. ¿Cuál es la imagen del 1? Aquí tú calculas, la imagen del 1 es 1 al cubo menos 4, Menos 3. es menos 3. Y la imagen del 1,5, bueno, hay que sacarlo, eso 1,5, 15 por 15, Son 0, menos 0,625. menos 0,625. 0,25, ¿no? Es 1,5 elevado a 3 menos 4. Ya. No, anda. Claro, entonces, bueno, con eso nos estamos viendo que la imagen del 1 y la imagen de menos 3 son negativas. Ahora, ¿cómo hacer el dibujo aquí? O sea, voy a tomar yo la tangente. ¿Cómo lo hago para que... Aquí quizás, por colocarlo de alguna manera, ¿no? Este es el 1, el 1,5, para que se vea más o menos. La tangente no pasa por ahí entonces. A ver, aquí. Pasa entre el 0 y el 2. Entonces, el 2. En la raíz. Entonces, habría que mirar 1 y 1,5 y no funciona. Porque si tú sacas este valor en una calculadora, ¿cuánto es más o menos? ¿Lo tienes a mano? Igual. Raíz Eso sería cúbica. 4 elevado a 4 elevado a un tercio, ¿no? ¿0,4? Sería 4 elevado a un tercio. La Sí, raíz 4 elevado a un cúbica tercio. ¿Así lo saca la calculadora? Eso da, no es que estoy en el Excel. Eso Lo es está haciendo ya. 1,5874. 1,58. 1,50. 1,58. Entonces, allí, ¿por qué los tomé con el 1? Porque este producto no está dando negativo. Tendría que hacerlo entonces con el... porque la raíz está por acá. 1,58 entre 1,5 y 1,6 habría que hacerlo. Sí, porque el intercepto es 1,58. Claro, lo calculamos recién. Esto sigue como has decidido, pero no alcanza al 1. Bueno, No alcanza a pasar el me aseguro 1,6. hacerlo entre 1 y 2 entonces. Claro. Ahí me aseguro. Porque ahí, si lo calculo f de 1, me da menos 3, y el f de 2 también es más sencillo calcularlo. Pero el f de 2, entonces, 2 al cubo, que es 8, menos 4, 4. Y ahí da negativo. Sí, lo voy a reparar también en la punta.
Parece que me precipité mucho y lo puse 2 puntos nomás. Este tiene que ser entre el 1 y 2. Estaba fuera, el X1 estaba fuera de la. Está fuera del rango ahí. Claro. Parece que esta parte me la salté, no la comprobé y eso fue mi error. Por eso puso el 1,63, entonces sale. ¿De dónde, profe? El XN más. Aquí entre 1 y 1,5, entonces no, tiene que ser entre 1 y 2. Pero igual, Sí. ese, bueno, ahí está puesto, está escrito, ¿no? Pero ese tiene que salir así. En esta fórmula. En esa fórmula tendríamos que... Perfecto. Este es el X1, este es el X2. X1, X2. Y aquí iría el X3. O sea que genéricamente se llama N más 1, este se llama N y este N menos 1. Ya. Entonces los primeros son, El 1. vamos a colocar aquí, el X1, este es el X1, este es el X2 y este es el X3. ¿Cierto? El X1 es 1, el X2 es 2, estamos sacando el X3. ¿Cómo se saca el X3? De acá. X3 es igual al X2, que es 2. Sí, es El 2, menos la imagen del 2 por el X2 menos el X1, o sea, 2 menos 1, y las imágenes correspondientes de F2 y F de 1. Ese valor sería 2. 8 menos 4 es 4. Aquí 1. F de 2 es 4. Y F de 1 es menos 3. Ese sería el valor. Igual. Bueno, no coincide con el que está ahí, por supuesto, porque está calculado para otros números, ¿no? Y ese finalmente sería aquí un séptimo. Este es un séptimo. 4 séptimos. Y estos son 14 séptimos. 14 menos 4, 10 séptimos. Sí. 1, 2, 10 séptimos. Y con ese valor, ahora, entonces, seguimos acá. Este 2 se coloca aquí. Ese 10 séptimos se coloca aquí. Y con estos dos valores hacemos lo mismo y calculamos su imagen acá. Y se repite después para abajo el mismo procedimiento. 10 séptimos es 1,42. Claro, pero no, ahora si uno lo quiere hacer a mano, acuérdate que el 1,42 hay que elevarlo al cubo. O sea, es un tremendo número. Si uno lo quiere hacer a mano, es mejor dejarlo como fracción. Pero como le digo, estas cosas no se hacen a mano, ¿no? Ya, que era para llegar al 1,63, pero no sé por No, qué porque aquí no vamos a llegar al 1,63 porque es otro rango, ¿no? esto no está, o sea, no están bien dados los puntos al comienzo. Ocupamos el 2. Pero en vez de 1,5. ese 1,63, si yo lo calculé con estos dos números, tendría que ser... ya, perfecto. Se mete a la fórmula. Claro, Sí. tendría que ser aquí con... a ver. No, ya entendí, profe. No sé. 1,5. Claro, sería... Y con esto meterlo aquí en la fórmula. Claro. Aquí tendría 1,5 menos la imagen de 1,5, la imagen de 1,5, la imagen del 1, 1,5 menos 1. Ya. De ahí sale ese valor. Ya, perfecto. Pero mañana lo voy a reparar. Ahora se entendió ya cómo operar. El procedimiento. Sí, muchas gracias. ¿Cómo no? Luego, el método de la regla falsa, dice. Esto tiene, si lo ven en los textos, tiene un nombre muy bonito en latín. Regula falsi le llaman. Entonces,
Suponga de nuevo que la raíz, la función que se construye a partir de la ecuación, tiene una raíz en un intervalo AB. O sea, hay dos puntos que se conocen que acotan la raíz, por la izquierda y por la derecha. Se busca en el intervalo dos aproximaciones. Una x0 y x1. ¿Ya? Aproximaciones de la raíz. Tal que de nuevo la imagen de x0 por la imagen de x1 sea negativa, para que haya uno arriba y otro abajo. Se calcula el punto siguiente mediante aquí la regla de la secante. Esa es la fórmula de la regla de la secante. Para el punto que viene. Aquí recuerden, yo partí de x0 y x1. Entonces el que viene es el x2. Así se calcula x2. Ahora, se determina si la raíz está contenida entre x0 y x2 o entre x2 y x1. O sea, de alguna manera aquí se está combinando con la primera forma de encontrar raíces, que es el método de la bisección. ¿Y cómo se hace esto? Comprobando si la imagen de los puntos extremos da negativo. Supongamos que quedó aquí, entre x0 y x2. Se calcula entonces un x3, nuevamente por la fórmula de la secante, y se repite consecutivamente el proceso. O sea, aquí es un poco más refinadita la cosa, porque no se avanza con los puntos, como en el caso anterior, con los puntos simplemente trasladándolos, sino que aquí hay que hacer ver dónde está ubicado el punto respecto de los dos intervalos que se producen. Porque estos puntos producen un intervalo y está dividido el intervalo. Pero hay que hacer ver entonces con qué parte nos vamos a quedar. Esa combinación de puntos, entonces, hace ver de que esto es como la secante, pero mezclada con la misma técnica que se usaba en la bisección. Esa es más o menos la idea. Profe, están pidiendo entrar la clase. Ya, mira. A ver. ¿Dónde está esto? Voy a dejar de compartir entonces para poder ingresar. Ahí sí. Gracias. Nada. Ahí. Ya, ahora volvemos a compartir. Se me fue. Quedó. Si yo esta supongo la agrando como página, se me va a la otra, no se me fue la otra. Y esa es como la. Bueno, aquí que un poco. ¿Cómo me deshago de la doble página? Ahí llevamos esto más chico. Y si puedo. Sí. No, quedó doble página. Bueno. Sigamos aquí entonces mirando. Y perdí la página. A ver, voy a salir. Y voy a compartir de nuevo. Ahora, compartir pantalla. Ahí sí. Oh, qué diablo esto. Que tengo dos páginas. Emergencia 1, página 2. Página 2. Y ahora, ¿cómo avanza la página 3? La página 3. Y la página 4. Página 5. Meto la secante. Página 6.
Entonces lo anterior. Ya ese 4 no puedo ir en orden acá. Meto la secante. Después la regla. Aquí está, regla falsa. Esa es la que tenemos allí. Entonces, este ejemplo lo voy a hacer mañana porque hay que hacerlo con Excel, ¿no? A mano es imposible hacer los cálculos. Y también voy a explicar algo que es el método del punto. ¿Cómo yo salgo esto? ¿Cómo salgo de la doble pantalla aquí? De la doble hoja. En vista, profe, cambiar la vista. Eh, Usted ocupa Mac. sí, Arriba en visualización. girar, marcado, Al otro lado, profe. Visualización, zoom, ¿qué resultado? Ocultar barra lateral, miniatura, tabla de Una contenido. página, abajo. Una página. Pero no está alumbrado esto, o sea, no está. Ya. No lucho contra estas cosas yo mucho porque lo que me interesa es. ¿Pero se ve bien? Sí, se ve bien, pero es que es difícil buscar las páginas. Ya. Este método, el último que vamos a ver dentro de esta serie de métodos. Como digo, ahora estamos explicando, un poco para perderle el miedo a la cosa, la manera técnica de cómo encontrar las raíces, ¿no? Bajo esta sucesión. Después nos vamos a meter en el problema de los errores. Otra parte también que es necesario abordar cuando uno usa métodos numéricos. El punto fijo es lo siguiente. Un punto fijo. ¿Cuál es el sentido de este método? Este método es muy matemático, ¿no? Pero todas las cosas matemáticas tienen su sentido, digamos, su sentido sencillo, y muchas de estas cosas tienen sentido gráfico. Por eso que finalmente no cuesta tanto entenderlas, ¿no? O sea, hasta aquí hemos visto lo siguiente, antes de este método de punto fijo, ¿no? Método de punto fijo. Siempre lo que hemos visto hasta ahora es decir, mire, tiene una ecuación igual a 0, y con eso construye una función. ¿Ya? Y aquí me da entonces la ecuación misma. Y eso pensado entonces como una función, tiene un gráfico, y los puntos donde esta ecuación tiene raíz son los ceros de esta curva. O sea, los puntos donde la curva corta el eje X. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ya sea con bisección, ya sea con Newton-Raphson, que es la tangente, o con el método de la secante, o una combinación finalmente de la secante con el primer método para ir refinando el asunto, y eso se llama de la regla falsa. Ahora, ¿qué significa el punto fijo? Bueno, de alguna manera uno sabe que toda curva en el espacio la puede mover, ¿no? La puede mover a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Y si uno produce ese movimiento, no cambien demasiado la fórmula de la función, porque son sencillamente traslaciones paralelas, ¿no? Claro, si la giramos, pasa a ser otra función, pasa a ser otra fórmula. Pero si no la giramos, no pasa nada. Ahora,
¿qué sucede en una función cuando tiene un punto fijo? Punto fijo P. Si f de P es igual a P. Eso por eso se llama punto fijo. Si la imagen del P es P, es un punto fijo. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Si yo tengo esta situación, entonces, voy a tener acá que esto es equivalente a decir que fp menos p igual 0. Es decir, si yo me construyo una función de este tipo, una función g de x, la voy a llamar, fx menos x. Entonces, p es punto fijo de la función f si p es un 0 de g de x, una raíz. Entonces, transformo este problema de encontrar raíces en un problema de lo que se llama de punto fijo. Ahora, porque eso es también posible explicarlo en un gráfico. Si yo tengo un rectángulo, en realidad un cuadrado, para que aquí me quede la diagonal, expresada de esa manera, gráficamente, y si es un cuadrado, entonces esa es la recta igual a x. Los puntos y son iguales a x. Entonces, lo que sucede con una función como esa es que en este punto de acá, ¿no es cierto?, la imagen de este punto x0 es x0 acá también. Porque el y0 es el mismo que el x0, porque es la recta igual a x. Entonces, este pasa a ser el punto fijo. O sea, gráficamente los puntos fijos son puntos donde la curva corta la recta igual a x. Puntos donde la curva corta la recta igual a x. Ahora, ¿cómo funciona esto en el caso de encontrar raíces? Si puse aquí un ejemplo, ahí. Entonces, seguramente se va acá. Este está hecho con no, la falsa, para arriba, punto fijo. Esa es la hoja número 3. Entonces tengo que ir a la hoja número 4. Un cuidadito que no se vaya de nuevo. Ya. Entonces, miremos eso, dice x cubo más 4x cuadrado menos 10. Eso es. La ecuación es, ejemplo, raíces de x. Entonces tenemos x cubo más 4x cuadrado menos 10. X cubo más 4x cuadrado menos 10 igual 0. Ya dejamos de compartir esto. Porque lo que nos indica aquí la teoría es que
nosotros encontramos el xn más 1 igual al g de xn. ¿Profesor, puede correr un poquito la cámara hacia arriba, por favor? ¿Así? Ahí, perfecto. Gracias. Ahí, ya. Entonces, raíces de esa ecuación. Ya. Acá lo que hay que hacer es decidir, porque hay que formarse una función g, ¿no? Y nos dice que partir con un valor x0, 1.5. Con ese valor partir. Este tiene que tener siempre un punto de partida. Entonces, lo que podemos hacer es aquí formar una función. Recuerden que esto es el f de x, ¿no? Nuestro f de x es x cubo más 4x cuadrado menos 10. Esa es la función f. Y con esta función tenemos que formar una función g, que es f de x menos x. Ahora, hay muchas maneras de formar la función. Aquí en el ejemplo cuarto medio, dije es g de x es igual a g de x, ya. Parece que la tomé. Tomé varios casos. Entonces, para formar, vamos a explicar todos ellos. Para formar g de x. Entonces, un caso es, coloqué 4, G1, G2, G3 y G4. Entonces, un caso es G1 de x igual a x menos x cubo más 4x cuadrado menos 10. Esa es la formulación que puede tener. Era x menos f de x, ¿no? X menos f de x, ese era el g. Ese es un caso. Ya. Otro caso que uno puede tomar es, a ver aquí como lo hice, como el G2, un medio, 10 menos x cuadrado, 10 menos x cuadrado, por el otro, raíz cúbica de 10. ¿Cuál será más sencillo de mirar? El G3 lo sacamos como factorizando por x. El x cuadrado. 4 más x. Pasamos el 10 hacia acá. Y son todos medios complicados de mirar cómo fueron sacando el x menos g de x, porque tiene que quedar x, aquí coloqué x cubo en el último, más 4x cuadrado menos 10, 3x cuadrado más 8x. ¿Cómo está despejada la variable acá? Bueno, el primero fue sencillo. X menos f de x, x menos f de x. En el segundo está en su medio, 10 el 10 menos x cuadrado
¿Cómo mencionó el segundo? El segundo... me es más fácil mirar cuál. Es el despeje del X. Esto lo tenía 10, 4 menos X y luego 0. A ver, el C. El C que le llama eje 3. ¿Cómo sacar este eje 3 de X? A ver, tomé allí X cubo más 4X cuadrado menos 10 y entiendo que factorizamos por X cuadrado. Entonces va a quedar X cuadrado, factor de X más 4 igual 10. Entonces aquí el X cuadrado es 10 partido por X más 4 y el X es raíz de esto. Ahí salió eso. Ya. A los otros, uno puede despejar la X de diversas maneras, ¿no? Aquí después finalmente, por eso me detuve en este, porque es el que tomé para hacer aquí el cálculo. Como dice acá, el x1, xn más 1, se tomó como este es el g. Lo que dice acá, el xn más 1, el g de xn. Entonces, si yo me quedé con este, que parece ser el más fácil de calcular para hacerlo a mano, entonces g de x aquí está tomado como 10 sobre x más 4. Ese es el valor. Y entonces ahora, ¿cómo va la tabla? Bueno, aquí también la tabla es lo más sencillo que hay. Partimos con xn, sacamos xn más 1. El primero es el 1,5 que nos lo dan. Y aquí calcular la imagen del 1,5. O sea que sería raíz de 10 partido por 1,5 más 4. Raíz de 10 partido por 5,5. Ese sería ese valor. Y el siguiente, bueno, es volver a calcular acá para el raíz de 10. Quizá simplificar un poquito por 5. 2 partido por 1,1, ¿no? No sé si. O 20, raíz de 20 partido por 11. Para leerlo mejor. Entonces, este sería el 20 partido por 11. Y calculamos la imagen del raíz de 20 partido por 11, que sería raíz de, bueno, 10, 20 partido por 11, más 4. Y eso se saca ese valor. Y cuando tengamos ese valor obtenido, lo volvemos a colocar acá. Y con él sacamos el siguiente valor. Y así sacamos todos hacia abajo. Entonces, la idea es tomar aquí esta ecuación y despejar una X. Ahora, ¿cuál X uno despeja? Porque aquí alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no fue más fácil? En vez de despejar esta X de esa manera para sacar, recuerda, esa X fue despejada así, ¿no? X cuadrado, factor de X más 4 menos 10, igual 0. O sea, X cuadrado, el 10 pasa sumando, 10, este factor pasa dividiendo, X más 4, bajo el 10, y el X entonces resulta ser la raíz de 10 partido por X más 4. De esa manera sacamos el X despejado y con eso formamos el G de X. Recuerda, uno funciona con ese G de X porque el asunto era así. Era X menos F de X. Entonces de ahí este es el G de X.
El g de x funciona así. Entonces, si al x le quito el f de x, me va a quedar este g de x. Ya. Es por eso que se despeja x. Y ahora, bueno, alguien podría decir, ¿y por qué no despejamos quizá? Yo lo veo más fácil, si alguien opina así. El x cubo igual a 10 menos 4x cuadrado. Bueno, y esto es x entonces, raíz cúbica de 10 menos 4x cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? En que si x aquí va creciendo, ese valor va tendiendo a 0. Porque el numerador es fijo y el denominador crece. El valor de la fracción decrece, la raíz también decrece. Algo que va tendiendo a 0. Piensa que acá, bueno, no lo sabemos con el x cuadrado, a no ser que sea, bueno, ni siquiera aunque sea 0, digamos. Eso va a quedar raíz cúbica de 10. O sea, vamos a andar muy lejanos del valor, porque si nos dijeron que partíamos de 1,5, bueno, uno espera que la raíz esté más o menos en el entorno cercano a 1,5. Y aquí no hay cómo que eso se vaya dando. Esa es la dificultad de este método, ¿no? Es muy sencillo de calcular en términos de computación, pero hay que saber elegir bien aquí el x que uno despeja de la fórmula. Ya está entonces. De esa manera hemos visto un panorama general de cómo funcionan estos métodos. Mañana le voy a tener la guía entonces preparada y tuve la fortuna que alguien me dijo qué tan parecido era mi Excel al Excel regular de este computador. Entonces, ya lo puedo explicar un poco mejor desde el programa de mi computador. Lo que se hace en Excel, para que ustedes también lo vayan haciendo ahí en su casa, en ese horario de ejercicio que tenemos mañana. Entonces, mañana vamos a hacer un ejemplo de cada método, ¿no? Un ejemplo de cada método. Y ya la próxima semana voy a empezar a explicar lo que significan los errores. Porque todos estos ejemplos están hechos con una cota del error. Entonces, el significado de ese error lo explicamos la próxima vez y vamos a tener un apunte también para ello. Todo lo que está en este apunte, dicho respecto a los errores, yo lo incorporé junto con la técnica de contar raíces, pero la explicación se la voy a dar a posteriori. Lo que quiero es que primero se entienda bien la rutina de los procedimientos. Y la rutina de los procedimientos lo hacemos en Excel y mañana entonces vamos a tener esa práctica. Así entonces estaríamos llegando hoy al término de nuestro tiempo y lo espero mañana a las 7. ¿Me parece? Gracias, profe. Sí, mañana a las 7. Ya. Profe, buena. Profe. Buenas noches. Chao, Descansen. profe. Profe. Adiós. Gracias, profesor. Profe. ¿Cómo no? Buena clase. Ustedes, Chao. Gracias, Chao, profe. profe. Buena Chari, clase. participar. Chao, chao. Muchas Chao. gracias. Ahora.